ilumine nuestra mente y prepare nuestro corazón para que la semilla de la verdad que ha de ser puesta en nuestra alma por tu Espíritu Santo pueda germinar, pueda crecer, pueda dar fruto para vida eterna. Bendice a cada persona aquí presente. Tú conoces las necesidades particulares de cada uno de los que estamos aquí. Bendice esta iglesia, Señor, sus dirigentes, trae un reavivamiento en nuestro medio. Bendice nuestros seres amados, especialmente aquellos que aún no te conocen o que aún no han hecho una decisión o que necesitan volver a tus caminos. Y bendice también a los hermanos que han dejado de venir aquí, redargúyelos, mueve en sus corazones el deseo de volver a tu redil. Gracias por la seguridad de que tú estás en nuestro medio. Y yo me encomiendo en tus manos para que tú me uses para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús lo suplicamos todo. Amén, Señor. Amén. En el tema de ayer, si ustedes recuerdan, iniciamos leyendo el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo, capítulo 24, San Marcos, capítulo 13 y San Lucas, capítulo 21. Vimos allí las señales que se están cumpliendo delante de nuestros ojos de que estamos viviendo en la última generación. Dice el Señor Jesús en ese sermón, en San Mateo, capítulo 24 y versículo 33. Mateo 24, 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si ustedes notan, Jesús dijo, de cierto os digo, no pasará esta generación. La generación que vea el cumplimiento de todas esas señales va a ser la generación que va a estar viva para ver la culminación final, ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Y estamos en esa generación. Estamos viviendo en los momentos finales de la historia de este mundo. Jesús nos dijo cómo iba a ser este mundo y cómo la mayoría de la gente no le iba a importar. No iba a ser impactada por las cosas que están sucediendo. Y Él nos dio un ejemplo en los versículos que siguen. Versículo 37. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice el versículo 39. No entendieron. Podríamos decir, no quisieron entender. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, no es que esa generación estuvo sin admonición,
No es que la gente antediluviana no tuvieron la oportunidad. Por 120 años, este hombre, Noé, pregonero de justicia, así le llama la Biblia, estuvo predicando, amonestando, llamando a la gente al arrepentimiento, a que creyeran en el mensaje de Dios, a que aceptaran el llamado de Dios para salvarse ellos y sus familias. Pero miren, la verdad que Noé, podríamos decir que fue un predicador fracasado, si lo evaluamos por los resultados de su predicación. ¿Cuántos se convirtieron? Bueno, su esposa y sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos, su pura familia, ni uno más. Nadie escuchó su predicación o nadie le prestó atención. Ahora, no es que esa generación no tuvo amonestación. Y Jesús dice que lo mismo iba a suceder en los días antes de la venida de Cristo. Las señales estaban todas allí. La maldad iba en aumento, igual que ahora. El crimen, la violencia. Miren lo que dice la Biblia de esa generación antediluviana. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, Génesis 6, dice el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Para que ese Dios de amor que había creado al hombre, a la raza humana, se arrepintiera de haberlos hecho, para que le doliera en su corazón, ¿cómo estaría la situación? ¿Cómo mirará nuestro Dios lo que está pasando en el mundo hoy en día? Por eso Él dijo en el versículo 3, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No voy a estar luchando todo el tiempo con esta gente que no quieren escuchar, que no quieren recibir, que no quieren arrepentirse. No va a seguir esto así para siempre. También mi paciencia tiene un límite. Ciertamente el hombre es carne. Sus días están determinados y Dios le puso límite. 120 años le dio a esa generación. Ahora, la gente vivía más tiempo en esa época. Para nosotros 120 años no es una generación, son como 3 o 4 generaciones, ¿verdad? Por lo menos 3 generaciones en 120 años. Hoy en día se considera que una generación más o menos son 40 años. Ya los baby boomers, la generación de los que nacimos seguidita después de la Segunda Guerra Mundial, allá la década de los 50, ya estamos todos con el pelo blanco. Y se nos llamaba los baby boomers, porque hubo una explosión de nacimientos después de la guerra. Pero esa generación ya está llegando a su fin. En aquella época la gente vivía más tiempo.
Cuando el diluvio vino, Noé tenía 600 años. Pero él tenía un hijo. Él tenía 3 hijos. Pero su abuelo, se llamaba Matusalén. Ustedes han oído hablar de Matusalén, ¿verdad? ¿Quién fue el papá de Matusalén? ¿Se acuerdan? El papá de Matusalén era profeta. Enoc. Enoc fue el papá de Matusalén. Ahora fíjense qué interesante. La Biblia dice que Enoc fue profeta. Y Dios le reveló lo que venía sobre el mundo. Vamos a buscarlo en el libro de Judas, justamente antes de Apocalipsis. Y estamos viendo ahora cómo la generación antediluviana no estuvo sin amonestación. Hubo señales inequívocas de que el fin se acercaba. Y de verdad fue el fin de esa generación. El diluvio se los llevó a todos, no quedó más que Noé y su familia. Y Cristo dice que así va a ser en los días de la venida del Hijo del Hombre. Así va a ser la venida del Señor. Por eso nosotros vamos a estudiar en la segunda parte del tema de hoy qué tenemos que hacer para sobrevivir lo que se viene, para ser como Noé y su familia, para salvarnos pues. Porque casi todo el mundo en esta generación también se va a perder. Y usted dice, no puede ser, se está predicando el evangelio por todas partes, hay mucha gente que cree. Pues no se crean, en la época de Noé también parecía que había mucha gente con fe, pero a la hora de la hora solo 8 se salvaron. Entonces la primera parte de nuestro tema es mostrarles a ustedes que esa generación tuvo advertencia. Dios tuvo misericordia. Le mandó una señal tras otra, tras otra. Y Dios levantó un profeta en esa generación. Y ese profeta se llamaba Enoc. En el libro de Judas dice en el versículo 14: por supuesto, aquí viene hablando de cómo estaba la generación y cómo está el mundo hoy en día. No voy a leer todo el contexto, pero está hablando de aquella gente rebelde, impune contra Dios. Si se fijan en el versículo anterior, el versículo 13 dice: son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Está hablando de los impíos, de los malos, de los rebeldes contra Dios. Habla bien duro de ellos. Dice en el versículo 12: estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Y saben, hermanos, es triste, pero está hablando aquí de líderes, de pastores, de ministros que se aprovechan y en lugar de apacentar el rebaño, se apacientan a sí mismos, trasquilan a las ovejas para beneficio propio. Dice: estos son manchas en vuestros ágapes, versículo 12. Está hablando de estos que agarran la religión como asunto de negocio. Miren el 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. El camino de Caín fue rebeldía contra Dios. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Balaam fue
el profeta que por dinero se vendió para maldecir al pueblo de Dios. Y luego dice, y perecieron en la contradicción de Coré. Coré fue el rebelde. Coré, Datán y Abiram, los que guiaron al pueblo a la rebelión. Y fue tan grande la influencia que ellos tuvieron sobre el pueblo de Israel que terminaron 40 años en el desierto por su rebelión, iniciada por Coré. Sigue diciendo, versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes, comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos, y ahora viene lo que me interesaba leer, pero como el versículo comienza diciendo de estos, también profetizó Enoc, tenía que mostrarles quién eran estos de los cuales profetizó Enoc. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí que viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc profetizó de la gente rebelde, impúdica, de la gente impía que blasfema contra Dios, que no le importa que hay un Dios del cielo al cual van a tener que rendir cuentas. Y dijo que Dios iba a venir a hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos por todas sus obras impías que hicieron y todas las cosas malas que los pecadores han hablado contra Dios. Esa fue la generación de Enoc, mucha gente rebelde contra Dios. Igual que hoy, la gente antediluviana. Pero dice que Enoc profetizó. O sea, él dijo que iba a venir el juicio. Así que lo primero que estamos viendo es que esa generación no estuvo sin amonestación. Dios levantó profeta que diera mensaje de parte de Dios. Aún antes que Noé anunció la destrucción con un diluvio, pero aún antes de él, el bisabuelo de Noé ya comenzó a hablar que Dios iba a hacer juicio sobre esa generación. De nada valió, la gente siguió como si nada. Ahora, Enoc, el profeta que Dios levantó, tuvo un hijo. Cuando tenía 65 años de edad, tuvo a Matusalem. Y le puso un nombre muy interesante, Matusalayem en hebreo, Mathusalayem. En español decimos Matusalem, pero en hebreo es Mathu, con TH, así como en inglés, Mathusalayem. ¿Saben lo que quiere decir Mathusalayem? Math es muerte, Mathu es la muerte de él, su muerte. Salayim quiere decir su muerte traerá el juicio. Muy interesante su nombre. Su muerte traerá el juicio. Ahora, el juicio lo profetizó Enoc, su papá.
profeta de Dios, que iba a venir Dios a hacer juicio sobre todos los impíos y a dejar convictos y a condenar a toda esa generación. Pero cuando le nació el hijo, Dios le mostró que cuando ese niño que estaba naciendo, cuando él muriera, vendría el juicio. Matusalén fue creciendo, se hizo adulto. Y cuando la gente le preguntaba, oye, ¿qué nombre tan raro tienes tú? Porque era un nombre raro. Matusalén, su muerte traerá el juicio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué te pusieron ese nombre? Él decía, es que mi papá era profeta. Y Dios le reveló que el día que yo me muera, va a venir la destrucción y el juicio sobre esta generación. Oh, decía la gente, qué nombre tan interesante. Y no prestaba atención. Matusalén era un oráculo viviente. Ahora, Matusalén vivió con su papá 300 años. Uno dice, ¿cuánto tiempo? Pues fue poquito comparado a los demás, porque la gente de aquella época vivía 800 y 900 años. Pero en el caso de Enoc, cuando Enoc tenía 365 años, desapareció. Y la Biblia dice que desapareció porque se lo llevó Dios. Y nadie lo vio más. Y el libro de Hebreos dice que Dios lo llevó y lo trasladó vivo al cielo. Matusalén les decía a la gente, miren, mi papá que me puso ese nombre, porque toda la gente le preguntaba por ese nombre tan raro, mi papá se lo llevó Dios para el cielo. Y la gente le decía, está loco este. ¿Cómo que Dios se lo llevó? Sí, Dios se lo llevó al cielo. La gente no creía. Otra señal de que realmente Dios estaba preparando para juzgar. Y ese profeta que profetizó, Dios se lo llevó vivo al cielo. Pero la gente no creía. Matusalén se fue haciendo más viejo. Cuando su papá desapareció tenía 300, pero luego llegó a los 600 años. Él tuvo un hijo que se llamó Lamec. Bueno, tuvo muchos hijos, pero el primero se llamó Lamec. Y Lamec tuvo su primer hijo que le puso Noé. En hebreo, Noah. En español, Noé. Noah, en hebreo. ¿Y saben lo que quiere decir Noé? Vamos a leerlo. Está allí mismo en el libro de Génesis, en el capítulo 5. Dice el versículo 28, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y le llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Noé, en mi Biblia, al pie de la página, está la explicación del nombre. Y dice, su nombre significa consuelo, alivio, descanso. También Lamec le puso a su hijo, este nos traerá descanso de la tierra que Jehová ha maldecido. Otra señal, no solo Matusalén, sino también Lamec.
Lamec le puso a su hijo Noé y dijo: este es el que va a traer alivio a la maldición de la tierra. Obviamente, el alivio de todos los crímenes y la violencia que había, porque había mucha maldad en la tierra. Si leemos en el capítulo 6, dice en el versículo 11: se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Génesis 6, 11. Y ahora el 12: y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Pero Noé, su nombre quería decir descanso, alivio, porque su papá, Lamec, dijo: le voy a poner Noé porque este es el que va a traer alivio a causa de la maldición que hay en la tierra. Así que hasta los mismos nombres eran profecía. A todo esto Matusalén todavía estaba vivo. El abuelo todavía vivía. Y se fue haciendo más viejo y más viejo. Cuando Matusalén llegó a los 800 años, la gente debiera haber pensado: no le queda mucho a esta tierra, porque Dios dijo que el día que Matusalén se muera va a venir el juicio. Ahora, la gente no sabía el día ni la hora, pero podía ver que se iba acercando la fecha, porque Matusalén se iba volviendo cada vez más viejito. Imagínense cuando le celebraron los 900 años a Matusalén. Vino toda la familia, los nietos, los hijos, los bisnietos, todos se juntaron a celebrarle. Era un logro llegar a los 900 años de edad. Y algunos decían: pues no va a durar mucho más. El primer hombre que Dios creó, que había salido de las manos del Creador, ¿cuántos años vivió? 930 años vivió Adán. Pues cuando Matusalén cumplió los 930, eso era como decirle a la gente: este ya llegó el límite, este ya alcanzó la edad del padre de toda la raza humana. Era como para que la gente hubiera dicho: no queda mucho tiempo. ¿Cuántos años más va a vivir Matusalén? Aparte de eso, ya Noé tenía 50 años predicando que venía la destrucción. Matusalén pasa los 930. Noé está predicando. Y cada año que pasa, la gente se da cuenta que Matusalén está en las últimas. No le queda mucho tiempo. Había sobrepasado a todos los que habían vivido antes que él. ¿Ustedes creen que aunque sea por eso la gente buscó de Dios, buscó de arrepentirse? ¿Qué dice? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, como aquí no pasó nada. A nadie le importaba de Dios. Ahora, no es que sea malo comer o beber, hay que comer y beber para vivir. No es que sea malo casarse y darse en casamiento. Si vamos a San Lucas, agrega algunas cositas más el Señor Jesús en el sermón, que no las registró San Mateo. San Lucas capítulo 17, dice el versículo 26: como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre.
comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fíjense. Y luego dice y compara con otra historia. Versículo 28, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora lo compara no solamente con la generación de Noé, pero también con la generación de Lot. Lot vivía en Sodoma, dos ciudades famosas de la llanura, Sodoma y Gomorra. También fueron destruidas. También vino el juicio de Dios sobre ellas. Pero dice que a la gente no le importó. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, compraban, vendían, edificaban. En otras palabras, aquí no pasó nada. Porque si yo sé que el mundo se está acabando, que todo va a ser destruido, pues no voy a estar haciendo grandes edificios y rascacielos y todo lo demás. Pero ellos vivían como a que aquí no va a pasar nada. Ahora, repito, no tiene nada de malo en casarse, en darse en casamiento, en comer, en beber, en plantar, en comprar, en vender y en edificar. Todas esas cosas son cosas que hacemos que son necesarias para la vida. ¿Saben cuál es el problema? No es en sí lo que hacían, es vivir solamente para eso. Es no importarle nada más. Vivir por lo material, vivir por lo físico, vivir por el presente y olvidarse que hay un Dios a quien tenemos que rendirles cuentas. Es dejar de lado a Dios. Ese fue el pecado de la generación antediluviana. No les importó, no tuvieron en cuenta a Dios. Business as usual. Aquí todo va a seguir igual. Eso es exactamente lo que dice Pedro, que incluso se burlaban de los que creían que el mundo se iba a acabar. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Dice en el versículo 3: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así que así como el mundo una vez fue destruido en agua y a la gente no le importó, como si nada vivían, no teniendo en cuenta a Dios. Dios estaba fuera de la ecuación de ellos. Y así viven muchos hoy en día. Dios no forma parte de nuestra ecuación, de nuestra vida diaria. Tú dices: pastor, pero los que estamos aquí, si nos interesa de Dios. Estoy hablando de cómo está el mundo.
el mundo no quiere saber nada. A pesar de estar viendo todo lo que están viendo, que está sucediendo. Ahora le tocó el turno a Honduras y a Nicaragua. Fíjense, las islas del Caribe, Puerto Rico, México, ahora Honduras y Nicaragua. Hoy, tormenta, inundaciones, desastre, desleves. Eso está pasando hoy. Es que cada día que venimos hay una noticia nueva. Pero la gente no quiere creer. Piensan que es, bueno, la naturaleza, caprichos de la naturaleza. Y no ven en todo eso que son los medios enviados por Dios para despertar al mundo de que el tiempo de gracia se está acabando. ¿Se acuerdan la cita que leímos anoche? Que todas estas cosas que están pasando son los medios establecidos por Dios para que la gente despierte y se dé cuenta de que el tiempo se está acabando. Pero la gente quiere seguir como si nada, comprando, bebiendo, comiendo, dándose en casamiento, plantando, edificando, como que aquí no pasó nada. Y repito, ninguna de esas cosas en sí son malas, son necesarias para la vida. El problema es vivir solo para eso, no tener en cuenta a Dios. Eso le pasó a la generación antediluviana. Ahora, un día comenzaron a suceder cosas más impresionantes todavía. El viejito Matusalén ya tenía 969 años. El hombre que más vivió sobre el planeta Tierra. Eso nos muestra, hermanos, la misericordia de Dios. Porque Dios había profetizado a través de Enoc que el día que se muriera Matusalén iba a venir el juicio. Pero cuánta misericordia. Dios le alargó y le alargó y le alargó la vida a Matusalén hasta llegar a ser el hombre que más años vivió sobre esta tierra. Pero ¿saben lo que comenzó a suceder? Un buen día, por supuesto, a todo esto, Noé estaba edificando el barco. La gente venía a ver, nunca se había visto un barco de ese tamaño. Si ustedes leen las dimensiones que tenía el barco, más de 3 cuadras de largo. ¿Se imaginan ustedes un barco de 3 cuadras de largo? Un transatlántico, gigantesco. Nunca la gente había visto cosa semejante. Le tomó 120 años construirlo. No invirtió todo lo que tenía en la construcción de ese barco. Todo. Ahora él no lo pudo hacer solo. Tuvo que emplear a gente para que le ayudara. Está bien que estaban sus hijos, pero él tuvo que pagarle a gente para que le ayudara a construir ese gigantesco barco. ¿Se imaginan? Gente que construyó el arca en la cual Noé y su familia se salvaron. Ellos ayudaron a construirla y ellos mismos no se salvaron. Qué paradoja, ¿verdad? Así en este tiempo del fin va a haber mucha gente que ayudaron a construir el arca de salvación, que es la iglesia del Señor, porque hoy también tenemos un arca de salvación. Pero muchos que ayudaron a la obra del Señor y a construir el arca, no se van a salvar. Lo mismo que pasó en los días de Noé. Ahora, mucha gente se burlaba. Venía a ver el barco. Decían, wow, tremenda construcción. Pero a ver, explíquenme cómo esto va a flotar tan grandote. Otros decían, miren dónde lo está construyendo, en tierra seca. Así de grande está. ¿Cómo lo van a arrastrar hasta llevarlo al mar?
este barco nunca va a salir de donde está. Eso no se puede mover. Y Noé les decía, es que va a llover. Recuérdense que nunca había llovido hasta aquel entonces. La tierra, dice la Biblia, se regaba por un vapor que de noche subía de abajo y regaba la tierra. Pero nunca había caído agua del cielo. La gente no creía. Los científicos de la época de Noé decían, eso es imposible. Lo que está diciendo ese viejito loco es anticientífico. Le podemos demostrar científicamente que eso jamás va a suceder. Y miren, lo está construyendo en la parte alta. Como que el agua va a llegar hasta arriba de la montaña. ¿A dónde vieron ustedes a ríos correr montaña arriba? ¿Los ríos corren hacia abajo o no hacia arriba? No creían que realmente iba a caer tanta agua para negar el mundo entero. Pero un día sucedió lo inesperado. Noé les había dicho cuando le preguntaban, ¿y para qué tan grande? Para que se salve la gente. La gente se miraba y reía. ¿Tú crees que nosotros vamos a ser locos de meternos ahí en ese barco contigo? No creían. Ahora la maldad iba de mal en peor. Los crímenes, la violencia era tal que lava la sangre. Y más de una persona dijo, me parece que Noé tiene razón, Dios va a tener que hacer algo, porque mira cómo está de malo el mundo. Sin embargo, ellos no hicieron nada por salvarse a sí mismos. Noé les había dicho que el barco era así de grande porque Dios iba a salvar a todos los animales para mantener la especie viva. Una pareja de cada animal iba a entrar al barco. Y la gente decía, ay, pobre viejo, ya lo vemos a Noé corriendo por la selva, ¿cómo va a cazar los leones y los tigres y los elefantes? ¿Cómo los va a traer? ¡Qué iluso! Ya lo vemos tirando redes por el cielo para cazar una especie de cada pájaro que hay. ¿Cómo lo va a hacer? Le va a tomar años recolectar todos esos animales. ¿Cómo los va a mantener? ¿Cómo les va a dar de comida? Cuando termine de cazar unos, ya se le murieron los otros. Eso es imposible. Y la gente se burlaba del viejo excéntrico. ¿Saben cómo le llamaban? Un lunático, un fanático religioso. Pero les decía que un día pasó lo insólito. Un día del bosque, de la montaña, comenzaron a bajar los animales de 2 en 2. El macho y su hembra. Y venían tranquilitos, subían como si estuvieran guiados por una mano invisible, se subían por la rampa que había puesto Noé y entraban al barco. La voz corrió, cundió por doquiera, porque el proceso duró varios días. La gente vino de todas partes a ver el espectáculo. ¡Wow! Viene la jirafa macho y la jirafa hembra. Mira cómo van a entrar. ¿A poco se van a meter? La puerta está muy chica para la jirafa. Pero se sorprendieron cuando llegó la jirafa y se agachó y se arrodilló en el suelo como se arrodilla la jirafa, y así arrastradita se metió y se volvió a parar dentro de... ¿Y cómo los amaestró? Otros decían, lo que pasa es que él es brujo, él tiene poder, magnetismo animal, es mesmerista, hipnotiza a los animales. Ténganle miedo a ese viejo, miren el poder que tiene sobre los animales, es brujo. Para todo le encontraban explicación. Después de varios días,
de estar entrando los animales, los pájaros comenzaron a venir, revoloteaban alrededor del barco, bajaban y se metían por una ventana, de 2 en 2 y algunos de 7 en 7 parejas. La gente estaba sorprendida, pero ¿cómo pudo llamar a los pájaros y le obedecen? ¿No creen ustedes que habiendo visto todo eso la gente hubiera creído? Si ustedes hubieran visto eso, ¿no hubieran creído? Que los pájaros vengan, que los animales vengan de 2 en 2 y que solitos se metan al arca. Era como para dar miedito, ¿verdad? De estar viendo eso. Esas eran señales inequívocas que se acercaba el fin. Si ya los animales estaban entrando, ¿qué más podía significar eso? ¿Saben lo que decía la gente? Está bien, se metieron los animales, eso fue porque el viejo los hipnotizó. Pero ¿cómo va a ser para poner la puerta? Porque la puerta era gigantesca. ¿Cómo la va a levantar? No vemos ningún guinche aquí para poder levantar esa puerta y colocarla en su lugar. Y si él entra, ¿cómo desde adentro va a cerrar la puerta? Porque la puerta no era de esas que se abría y se cerraba así. Estaba afuera. Había que levantarla y ponerla en su lugar. ¿Cómo lo va a hacer desde adentro? Pero un día, la Biblia dice que un ángel de Dios, invisible para los ojos humanos, levantó la gigantesca y pesada puerta para ponerla en su lugar. Noé había hecho su último llamado. Había rogado, había suplicado a la gente que entrara. Todavía pueden salvarse. Es su oportunidad. Entren al barco. Entren al barco. ¿Saben lo que había sucedido el día anterior? De que no entró en el arca. ¿Sí saben lo que pasó? El entierro de Matusalén. El día anterior habían enterrado al abuelo de Noé. Y como fue el hombre que más tiempo vivió en el planeta Tierra, vino pero mucha gente a su entierro. Todo el mundo quería ver por última vez al hombre que había vivido casi 1000 años. Noé aprovechó, él dio el sermón del sepelio. Noé, su nieto, dio el sermón del sepelio porque saben, el papá de Matusalén pues se había ido al cielo hacía tiempo, pero el hijo de Matusalén, Lamec, ya se había muerto. El hijo murió antes que el papá. Su nieto Noé predicó el sermón del sepelio. ¿Y saben de qué predicó? ¿Saben cuál fue el tema? La vida de Matusalén, su nombre y su significado. Les habló del significado, les habló del papá de Matusalén, que era profeta y que había profetizado lo que venía. Y su padre le puso este nombre: el día que él se muera, vendrá el juicio. Ahí estaba toda la gente reunida. Y Noé les dijo: hoy es el día de su decisión. Hoy es. Hoy que vinieron, que Dios los trajo a este sepelio, no se vuelvan a sus casas. Entren conmigo en el arca. Mañana, mi familia y yo, terminando de enterrar al abuelo,
vamos a entrar al barco. Ya los animales están adentro. Más de una gente la pensó, pero ni uno entró, ni uno entró. Increíble. Ni viendo las señales la gente quiso creer. ¿Están entendiendo? Lo mismo está pasando hoy en día, ni viendo lo que está pasando en el mundo. Todo lo que Jesús dijo que iba a estar sucediendo justo antes de su venida, está pasando. Todos los días hay una noticia más que nos dice que la venida del Señor está a las mismas puertas. No hay un día que pasa que no nos recuerde las palabras del Señor Jesús. ¿Pero ustedes creen que la gente presta atención? Igual que en los días de Noé, dijo Jesús, así será la venida del Hijo del Hombre. Finalmente Noé, llorando, se paró en la puerta del barco, hizo su último llamado. Muchos habían venido al sepelio el día anterior. No habían regresado esa noche a su casa, porque ya se hizo tarde. Y vinieron a ver el barco, aprovechando que habían venido al entierro. Pues vamos a ver el barco, vamos a ver el barco. Se amontonó la gente frente al barco. Y Noé, desde la puerta del barco, su esposita ya había entrado. Sus hijos y las esposas de ellos, todos estaban dentro del barco. Noé en la puerta les rogó con lágrimas, llorando, les dijo: esta es su última oportunidad. La gracia se acaba. La oportunidad de salvación se termina. Hoy es tu oportunidad. Hoy se acaba la oportunidad de salvación. La gente escuchó, pero le entró por aquí y le salió por aquí. Ni uno se decidió. Y de pronto, esa mano invisible levantó la pesada puerta y todos los que estaban allí la vieron, cómo se iba moviendo en el aire. No podían ver al ángel que la movía, pero veían la puerta que venía flotando en el aire y se colocó en el lugar y quedó sellada el arca. Lo que decían que era imposible había sucedido. Yo me imagino que a más de uno le dio miedo ver que la puerta ya se había cerrado. Pero no pasó nada. No vino la lluvia. Todo ese día estuvieron viendo y nada. Al día siguiente llegó más gente para ver al viejo loco que se había encerrado con todo ese montón de animales dentro de un barco. Así terminan todos los fanáticos religiosos. Así terminan todos los que andan anunciando el fin del mundo. Miren, los desquiciados. Desquiciados mentalmente. Locos. Pasaron 2 días y no llovió. Pasaron 3 días y no pasó nada. Elena de White dice que la gente hizo fiesta en torno al barco en desafío contra Dios. Se burlaban, hasta bailaban en torno al barco. La fe de Noé fue probada. Él entró, la puerta se cerró, pero no pasó nada. El 4.º día tampoco, y el 5.º día tampoco. La gente llegó al colmo de su burla. Decían: ya se los comieron los leones allá adentro. Otros decían:
aguantar ese olor ahí adentro, el tufo de los elefantes y de los osos. Ese olor, qué bueno que estamos afuera y no adentro. Así dicen muchos hoy en día. ¿A qué voy a la iglesia así? Ahí está la cosa fea. Mejor me quedo donde estoy. Déjenme decirle que aún con todo el olor, está mejor dentro del barco que afuera. La gente no entiende que Dios tiene un plan de salvación y hay que obedecer lo que Dios dice. ¿Qué vimos anoche? Que Dios dice, no dejando de congregarnos, especialmente al ver que el día se acerca. ¿Qué dice Dios? No dejemos de congregarnos. Pero la gente no quiere hacer caso. Ustedes saben lo que pasó. Fue demasiado tarde. Y déjenme decirles, hermanos, Jesús dice, así va a ser en el tiempo del fin. El tiempo de gracia se va a cerrar antes que venga la destrucción. Repito, la oportunidad de salvación se va a terminar antes que venga la venida del Señor. Ya cada caso va a estar decidido. Ya la puerta va a estar cerrada, pero la gente no lo va a saber y se van a seguir burlando contra Dios. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aquí hay una historia que Jesús contó, y esta es la segunda parte del tema, donde se habla también de que la puerta se cerró. Vamos de vuelta a Mateo capítulo 24 y 25, porque es parte del mismo sermón. El capítulo abarca, el sermón abarca 2 capítulos. Mateo 24 termina diciendo el Señor Jesús, después de hablar de Noé y todo lo que pasó, dice el versículo 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y luego él cuenta una ilustración. Dice el versículo 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Dios iba a tener en este tiempo del fin sus siervos fieles y prudentes que alimenten a su pueblo el alimento a su tiempo. ¿Cuál es la casa del Señor? ¿Cuál es la casa del Señor? Ok, la iglesia. El Señor puso sobre su casa al siervo fiel y prudente para que alimente a su casa. Pregunto, ¿está siendo alimentada la iglesia del Señor? ¿Está siendo alimentada? Hay 2 tipos de siervos. Primero habla del siervo fiel y prudente, pero luego habla del otro siervo. Miren lo que dice del otro siervo. Versículo 48. Pero el siervo malo, si dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir,
y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay dos tipos de siervos en la casa del Señor: los fieles y prudentes que alimentan a la iglesia del Señor y le dan el alimento a su tiempo. Darle el alimento a su tiempo significa darle el tipo de alimento para la hora que estamos viviendo. ¿Cómo pensarían ustedes si yo los invito a comer a mi casa y les digo, vengan, vamos a tener una cena en mi casa? Y ustedes vienen a mi casa a comer y está la mesa puesta y yo les sirvo cornflakes y lechita. Usted dice, ¿para una cena? ¿Cornflakes? ¿Copos de maíz? ¿Avena? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque no es la comida para ese tiempo, eso es para el desayuno. Pero hoy en día hay muchos siervos a quien Dios los ha puesto encargados de su iglesia, de su casa, que le están dando pura lechita al pueblo de Dios. No le están dando el alimento sólido que el pueblo necesita para que se prepare para lo que viene. Dice el apóstol San Pablo, y ahorita regresamos porque vamos a leer la historia que habla de que la puerta se cerró, pero vamos por un momentito a el libro de Hebreos. Hebreos en el capítulo 5. Hebreos 5. Dice el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de lechita y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué significa estar maduros espiritualmente? Que estamos ejercitados para discernir lo bueno y lo malo, para saber qué hacer y no caer en los engaños de Satanás. Pero si el siervo fiel y prudente, que nos tiene que dar el alimento sólido, nos da pura lechita. Hay muchas iglesias hoy en día que solamente alimentan a sus filigreses pura lechita. Es más, lechita aguada. Hasta le agregan agüita. Jesús te ama, Jesús te salva, Jesús te perdona, Jesús es bueno. Y todo eso es cierto, pero es pura lechita. El pueblo de Dios necesita alimento sólido para prepararse para lo que viene. Necesitamos conocer el cumplimiento profético. Necesitamos saber las cosas que van a venir para hacer la preparación necesaria. Hay gente que dice, no, a mí no me gusta que hablen de apocalipsis ni de profecía porque me asusta. Luego no puedo dormir de noche.
mejor que te asustes ahora y no cuando venga y no sepas lo que es. Por lo menos, cuando venga lo que viene, no te va a tomar por sorpresa. Ahora, si no hiciste la preparación, ya no va a ser la culpa del siervo. Miren lo que dice el Señor sobre los siervos que el Señor ha puesto a dar alimento a su casa. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 33. Ezequiel capítulo 33. Dice así, comenzando en el versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Oh, Dios mandó un diluvio que destruyó a toda la raza humana. Dios mandó fuego y azufre del cielo que quemó las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero miren lo que Dios dice, yo no quiero la muerte del impío. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, este es el siervo, el que el Señor puso en su casa. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo para el día que se volviere de su impiedad. El justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. El trabajo del siervo es amonestar, es decirle lo que tiene que hacer. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad y la culpa del que no cumple el trabajo como siervo fiel? Ezequiel capítulo 3. Ezequiel 3. Dice así, versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que habrá hecho no vendrán en memoria, pero su sangre la demandaré yo de tu mano. Pero si al justo tú amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Oh, mis hermanos, pesa tremenda responsabilidad sobre los ministros que el Señor ha puesto por siervos en la casa del Señor para dar alimento a su tiempo a la iglesia del Señor, que es su casa. Tremenda responsabilidad. Si uno no cumple fiel el cometido, si uno no amonesta, el pecador va a morir por su pecado, por lo malo que está haciendo, porque no quiso arrepentirse. Pero la sangre, dice Dios, la demandaré del siervo, porque no lo amonestó. Yo tengo bastante con mis pecados para tener que cargar los tuyos, mi hermano.
yo no puedo hacerme responsable de tu sangre. Por eso mi cometido es amonestar a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, instruir, corregir. El que quiere escuchar, que escuche. El que me quiera llamar fanático y alarmista, que me lo llame. Pero a lo menos yo voy a salvar mi alma. Esa historia contó Jesús del siervo malo. Y miren lo que hace el siervo malo. El siervo malo dice: mi Señor se tarda en venir. Hasta hay algunos ministros, siervos de Dios, que andan diciendo: no se preocupen, que todavía no viene, falta mucho. No tengan miedo de lo de la ley dominical, eso es nomás puro susto. Falta mucho para eso. La Biblia le llama siervo malo. Siervo malo. Mi Señor se tarda en venir. Ahí está. ¿Y qué hace el siervo malo? ¿Notaron lo que hace? ¿Qué comienza a hacer? ¿Notaron lo primero que dice el Señor Jesús? Volvamos a Mateo capítulo 24. Mateo 24. Dice: si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor se tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos. Lo primerito que dice que hace el siervo malo es que comienza a atacar a los que están predicando la verdad. A los que están siendo fieles al Señor en amonestar al pueblo, el siervo malo comienza a golpearlos. ¿Por qué? Bueno, porque no les gusta que otro esté haciendo lo que a ellos les tocaría hacer. Simplemente porque no pueden soportar que otro esté haciendo lo que su conciencia le dice que tendría que estar haciendo. Entonces comienzan a atacar, a desvirtuar, a hablar mal. Usan la hoz. La hoz es para recoger la cosecha. En lugar de usarla para ir a buscar las almas, ministros, se ponen desde el púlpito a atacar a otros y a hablar mal de otros ministros. Exacto como Jesús lo dijo, así mismo está sucediendo. Prueba de que aún en eso las palabras de Cristo se cumplen. Él sabía exactamente lo que iba a suceder, que los que estuvieran predicando la verdad presente, los consiervos iban a atacarlos, iban a golpearlos. Como no pueden contra el mensaje, porque el mensaje de Dios es perfecto, no tiene por dónde atacarlo, entonces atacan al mensajero. Ah, es que se está haciendo rico con los diezmos. De cada palabra ociosa que hablen los hombres, van a tener que dar cuenta en el día del juicio. En lugar de usar la hoz para recoger la cosecha, la usan en contra de sus consiervos. To slash them. Para cortar, para golpear a sus compañeros que están en la misma posición, como ministros, como siervos en la casa del Señor. ¿Y qué más hacen? Golpean a sus compañeros. ¿Y qué más hacen? Comen y beben ¿con quiénes? Con los borrachos. Usted dice: ¿será que los pastores se andan emborrachando? ¿Será que andan comiendo y bebiendo con los borrachos? Entendamos, es una parábola y se entiende espiritualmente. Apocalipsis capítulo 17 nos explica lo que esto significa. Habla de una mujer, Apocalipsis 17,
ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado, se han emborrachado con el vino de su fornicación. Los borrachos que están borrachos son los que han bebido el vino de Babilonia. Y el siervo malo, en lugar de predicar la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, de denunciar el error, de señalar la mentira, de decir, ha caído Babilonia, la madre y sus hijas, porque así dice el versículo 5, que esta mujer, una mujer es una iglesia, tiene un nombre escrito en su frente, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La iglesia grande, la iglesia madre, con todos sus errores, tiene hijas que son iguales que la madre, que enseñan el error y la mentira. El siervo fiel tiene que anunciar: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero también hay un segundo mensaje, Apocalipsis 14:8. Ha caído Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Están todos borrachos. El siervo fiel y prudente denuncia el error, denuncia la mentira, desenmascara el falso sistema religioso de Babilonia y sus hijas. Pero el siervo malo come y bebe con los borrachos. Ecuménico. Ay, ¿para qué tenemos que atacarlos? No atacamos a ningún ser humano, porque todos tenemos la oportunidad de salvación. Atacamos el error, atacamos la hipocresía, atacamos la mentira, atacamos la doctrina falsa. Y si en esa desenmascarar el error alguien se siente por aludido, pues no es culpa del que predica la verdad. Es mejor que investigue lo que cree y salga del error, para que no diga, me está atacando. ¿Entendemos? Entonces el siervo fiel predica la verdad presente, desenmascara el error, pero el siervo malo es ecuménico. Se sienta a comer y a beber con los borrachos. Me acuerdo una vez que en una reunión de pastores me dijeron: ¿por qué sigues hablando de Babilonia y de la ramera y de las hijas? ¿Por qué tienes que atacar a las otras iglesias? Predica de Cristo, predica del amor de Cristo y no ataques. ¿Y cómo yo puedo predicar el mensaje de Cristo sin predicar lo que Cristo dice que tiene que predicarse? ¿Qué no nos dio Él el libro de Apocalipsis? ¿Qué no es el Apocalipsis la revelación de Jesucristo que Él le dio a su siervo Juan para que sus siervos fieles y prudentes lo predicáramos a su tiempo? ¿Que no llegó el tiempo de hablar de estas cosas? Entonces, dar la comida a su tiempo significa dar comida sólida y significa predicar el mensaje que Dios nos ha dado. No pañitos tibios, no lechita aguadita, no Kool-Aid. Hay que predicar la verdad. No agüita con azúcar para endulzar los paladares, para que la gente diga, ay, qué bonito. Si el sermón que predica un pastor adventista
Tú puedes llegar y sentarte en una iglesia evangélica y escuchar el mismo sermón. ¿Está mal? Porque no está predicando la verdad presente que Dios le dio. El mensaje que predica un pastor adventista tiene que ser como Noé: arrepiéntanse. El tiempo está cerca, la venida del Señor se acerca. Tiene que despertar a la gente, tiene que señalar el pecado, tiene que llamar al pecado por su nombre, para que la gente reconozca su error y se arrepienta. Wow, tremenda la historia que contó Jesús. Exactamente lo que está pasando hoy en día. Yo no quiero ser el siervo malo. Que el Señor me ayude a ser siervo fiel y prudente, a dar alimento a la casa del Señor a su tiempo, a su hora, para el tiempo en que estamos viviendo. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Bueno, la otra historia, el tiempo se nos fue, pero la voy a introducir porque mañana vamos a entrar directamente en esta historia y es bien importante. Es parte del sermón profético de Cristo para el tiempo del fin. Así que ahorita solamente la voy a introducir. Llegamos hasta el versículo, vamos de vuelta a Mateo 24, ¿verdad? Llegamos hasta el versículo 51. Hablando del siervo malo, ¿verdad? Vamos a leer 48 al 51. De cierto os digo, si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor se tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día en que éste no lo espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Imagínense un pastor a quien Dios llamó para este tiempo del fin, que se pierda. Qué tragedia. Afuera, en el lloro y el crujir de dientes. Sigo leyendo el versículo que sigue, 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, fatuas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: ¡He aquí viene el esposo, salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Cuántas estaban dormidas? Todas, no solo las fatuas, las 10, aún las prudentes se durmieron. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Dice qué? Ahí hay una puerta que se cierra también, igual que en los días de Noé. Se cerró la puerta. Vinieron también después las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco.
Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí está la historia. Es parte del sermón profético de Cristo y nos habla de que hay que estar preparado. ¿Y cómo nos preparamos? Bueno, teniendo aceite extra. ¿Y qué es el aceite extra? ¿Cuántas de las vírgenes tenían aceite? ¿Cuántas? ¿Cuántas? 5. Bueno, tenían aceite extra, pero todas tenían algo de aceite. Porque aun cuando se durmieron, cuando se despertaron, decían: dennos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Todavía tenían un poquitito de aceite, ya estaban fluctuando, ya medio que se apagaban. ¿Qué es el aceite? ¿Y qué es el aceite extra? ¿Y por qué se tardó el esposo? ¿Y cuál es la condición de la iglesia? Bueno, según lo que hemos visto, la iglesia está dormida. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo? Roncando. Esa es la verdad. Anoche lo vimos al terminar el tema, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la condición de la iglesia? Tibia. Tibia. Ni fría ni caliente. Ahora, ¿cuál es la condición de la iglesia? Dormida. Fíjense que todo coincide. Todo coincide. Por eso es el mensaje que debe despertarnos, el mensaje que debe sacarnos de nuestra tibieza espiritual. No podemos seguir así y estar entre los salvos. Tenemos que salir de la condición de tibieza espiritual. Tenemos que despertarnos antes que sea demasiado tarde. Tenemos que tener el aceite extra. Les hago una preguntita. ¿A quién representan las 10 vírgenes? ¿A quién? ¿A quién? Al pueblo de Dios. ¿Al mundo entero? ¿A quién? ¿A cuál iglesia? Ahí dice que las 10 vírgenes estaban esperando al esposo. Entonces son los que están esperando la venida del Señor. Fíjense qué interesante. Las vírgenes están esperando la venida del esposo. Esta parábola se aplica. ¿Cómo le llamamos a los que esperamos la venida del Señor? ¿Cómo se les llama? Adventista. Adventista quiere decir que esperamos el advenimiento. Eso es lo que quiere decir la palabra. Esta parábola se aplica especialmente. Yo no digo que no se aplique a otras iglesias, que puede ser que también estén esperando la venida del Señor, claro que sí, pero especialmente se aplica a aquellos que dicen estar esperando la venida del esposo. Ok, la pregunta es esta: ¿cuántas estaban dormidas? ¿Cuántas? Todas cabecearon y se durmieron. Esta es la pregunta. Si la iglesia que espera al Señor está toda dormida, y se los voy a confirmar, se van a sorprender con la cita que les voy a leer. Miren. Está Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 304. Dice así: los ministros, otra vez ahora está hablando de los siervos, que el Señor puso en su casa para alimentar a su iglesia. Los ministros deberían convertirse en estudiosos fervientes de la Biblia. ¿Cómo tienen que ser los pastores? Estudiosos. ¿Son poderosas las verdades que presentan?
entonces deberían tratar de hacerlo con habilidad. Sus ideas deberían ser claras y definidas. Su actitud fervorosa. En caso contrario, debilitarán la verdad que presentan. Si no se preparan bien, si no lo presentan con fervor, con ánimo, si no es claro y definido lo que están presentando al pueblo, el alimento que le están dando, debilitan la verdad que presentan. Mediante la blanda presentación de la verdad, solo repitiendo la teoría sin que ésta los sacuda a ellos mismos primero, nunca van a convertir a ningún ser humano. Wow. Si el sermón que yo predico no me sacude a mí primero, ¿cómo va a ser impacto en aquellos que lo escuchan? Interesante. Aunque vivieran tanto tiempo como Noé y predicaran tanto tiempo como Noé, 120 años, sus esfuerzos no darían ningún resultado. ¿Les pasaría que no van a ganar ningún alma? ¿Por qué? Porque no presentan la verdad con fervor, en forma clara, definida, fervorosa, con habilidad, bien preparado para hacer impresión. Si el sermón que predica un pastor no lo sacude a él primero, no van a sacudir a nadie. Sigo leyendo. Su amor por las almas debería ser intenso y su celo ferviente. Una presentación de la verdad en forma tranquila y sin sentimientos nunca despertará a los hombres y a las mujeres de su sopor de muerte. ¿Qué dice? Si tú presentas tranquilito, ¿cómo vas a despertar a la gente? Yo estaba predicando el sábado pasado en Rialto y estaba predicando allí. Y una hermanita que estaba sentada así, en la primera banca, cuando yo dije algo, pegó un brinco. Y yo le dije, perdón hermana, no quería asustarla, se había dormido y de alguna manera se despertó. Pero eso me hizo pensar a mí, pues si se durmió es que no estaba interesante lo que estaba diciendo. Una presentación de la verdad tranquila y sin sentimientos nunca despertará a los hombres y a las mujeres de su sopor de muerte. Deben poner de manifiesto mediante sus modales, sus actos, sus palabras y mediante la manera como predican y como oran, que creen que realmente Cristo está a las mismas puertas. Cuando predicamos, debemos mostrar lo que verdaderamente creemos, que la venida del Señor está a las puertas. ¿A quién vamos a convencer? Lo predicamos todo suavecito. Los hombres y mujeres están viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba. No obstante lo cual son descuidados e insensatos, como las vírgenes fatuas. Están dormidos y los ministros no tienen poder para despertarlos, porque ellos también están durmiendo. Pastores dormidos que le predican a congregaciones también dormidas. ¿Qué les parece? Les dije que se iban a sorprender con esa cita. Pastores dormidos predicándole a iglesias también dormidas. Así estamos. Las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron. La pregunta es esta, pues.
si tanto los pastores como las iglesias están dormidas? La parábola que contó Jesús dice: a la medianoche se oyó un clamor. Un clamor es un grito. Nosotros lo conocemos a ese grito como el clamor de medianoche. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y todas las vírgenes se despertaron. La pregunta es: ¿quién despierta a la iglesia? Si todas las vírgenes están dormidas y los pastores también están dormidos, ¿quién da el fuerte clamor? Piénsenlo. ¿Quién despierta a la iglesia? Mañana vamos a estudiar esta parábola con sus implicaciones para nuestra vida espiritual. Vamos a ver qué es el aceite extra. Vamos a ver qué tenemos que hacer para estar preparados. No sea que se cierre la puerta y no entremos nosotros. Nos quedemos fuera como las vírgenes insensatas. Y Cristo termina diciendo: las que estaban preparadas entraron y la puerta se cerró. Ojalá que la puerta no se cierre para ti y para mí. Y que cuando se cierre, porque se va a cerrar, estemos dentro y no fuera. Pero si no hacemos la costumbre de estar dentro, cuando se cierre, vamos a estar fuera. Por eso la decisión es ahora, cuando Dios nos despierta, cuando Dios nos toca. No puedo yo decir: cuando llegue ese momento, ahí me voy a despertar, ahí me voy a poner las pilas, ahí sí voy a hacer la obra misionera, ahí sí voy a estar orando, ahí sí voy a estar velando, ahí sí voy a estar haciendo lo que Dios me manda hacer, ahí sí voy a estar obedeciendo, voy a poner mi vida en armonía con Dios, ahí sí voy a dejar el pecado. ¿Cuándo? Too late, demasiado tarde. Cuando la puerta de la misericordia se cierre, cuando Cristo deje de interceder, va a ser demasiado tarde. Hay una obra que hacer y esa obra es prepararnos. ¿En qué consiste esa preparación? Eso es lo que vamos a ver mañana. ¿En qué consiste la preparación? ¿Qué representa en esta parábola el aceite en la vasija? El aceite extra. Si alguno de ustedes tiene el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, tráigalo mañana. Palabras de Vida del Gran Maestro. Vamos a estar leyendo de allí una buena porción. Es el capítulo que explica la parábola de las 10 vírgenes. Si no lo tiene, pues aquí lo vamos a estudiar juntos. En esta noche quiero preguntarles: ¿alguno de ustedes tuvo ya respuesta a la oración que le estamos haciendo al Señor? Amén, amén, amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Tan rápido respondió el Señor? Alabado sea su nombre. En 24 horas ya está la respuesta. Bendito sea el nombre del Señor. Le estamos pidiendo por 3 cosas. Número 1, que reavive la iglesia de Pomona. Número 2, que traiga de vuelta a los hermanos que ya no están viniendo. Y número 3, que el Señor alcance a nuestros hijos, a nuestros familiares que no se han entregado o que se han apartado del camino del Señor. Vamos a seguir orando por estas 3 cosas, pero hoy le vamos a agregar a nuestra lista otra cosita más, anótenlo. Lo próximo que vamos a agregar a nuestra lista: hoy vamos a comenzar a orar
por el aceite extra. Ustedes saben que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Pero aquí habla de que todas tenían aceite en las lámparas, pero algunas no tenían aceite en su vasija. ¿Qué es el aceite en la vasija? Vamos a pedirle al Señor que nos dé su Espíritu Santo, porque lo que más necesitamos es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que eso le vamos a agregar. Mañana vamos a entender mejor nuestro pedido. Pero obviamente para entender el pedido necesitamos el Espíritu Santo, porque Él es el que nos da entendimiento. Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea, la tibia: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas, para que seas vestido y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que vea. El colirio también es símbolo del Espíritu Santo, pero es para que veamos nuestra condición. Entonces, esta noche le vamos a pedir al Señor, y todas estas 24 horas, que Él nos dé el Espíritu Santo, que unja nuestros ojos para ver nuestra necesidad, que nos unja con el colirio del Espíritu Santo para que veamos nuestra necesidad. Muy importante, porque si no, no vamos a entender lo que Dios quiere hacer con nosotros esta semana. Que Él nos quite las vendas de los ojos, que nos quite las escamas, que como a Pablo le cayeron escamas de sus ojos, que así se quite la escama de nuestros ojos para que veamos nuestra verdadera condición. Y lo próximo que vamos a pedir, que tiene relación con el tema de mañana, yo pensaba darlo esta noche, pero no llegué. Por eso había escogido 3 cosas que iban a ser exactamente con el tema, pero no importa, vamos a comenzar a orar desde antes por esas cosas. Lo segundo que vamos a pedir es vestiduras blancas. Y usted dice, ¿y cómo le vamos a pedir al Señor eso? ¿Saben lo que representa las vestiduras blancas? La justicia de Cristo, para estar cubiertos y que no se vea nuestra desnudez, porque el Señor dice: estás desnudo y no lo sabes. Estás desnudo, miserable, pobre, ciego y desnudo. Para la ceguera, colirio; para la desnudez, vestiduras blancas; y para la pobreza, oro refinado en fuego. Son las 3 cosas que vamos a pedir en esta noche y las próximas 24 horas. Ahora, las vamos a añadir a las anteriores, No vamos a dejar de pedir por las otras 3, pero vamos a añadirle 3 más ahora. ¿Ok? Esas 3 son el colirio, el Espíritu Santo, para ver nuestra condición. Número 2, las vestiduras blancas, la perfecta justicia de Cristo en nuestra vida, para cubrir nuestra desnudez. Y lo tercero, oro refinado en fuego. ¿Saben qué es eso? La fe que obra por el amor y purifica el alma. Repito, el oro refinado en fuego es la fe que obra por el amor y purifica el alma. Es la fe suficiente para ayudarnos a vencer el pecado. Oro refinado en fuego. Pues, ¿para qué se refina el fuego? El oro. ¿Para qué? Para purificarlo. Entonces la fe que nos lleva a purificar nuestra vida, ese es el oro refinado en fuego. Necesitamos la fe que obra por el amor y purifica el alma. La gente dice: yo tengo fe, pero cuando uno le dice: tienes que dejar de ser lengua larga, no, es que no puedo. Tienes que dejar de ser orgulloso, es que así soy yo.
tienes que dejar de mentir. Es que no puedo. Tienes que dejar el mal genio, así enojón. En México dicen sangrón, enojón como eres, no vas a entrar al reino de los cielos. Y la gente dice, es que no puedo, yo trato pero no puedo, ese es mi carácter. Pídele al Señor oro refinado en fuego, que es la fe que obra por el amor y purifica el alma. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a tomar un momento para orar en esta noche. Vamos a ir de rodillas. Yo voy a orar primero y luego quiero un hermano y una hermana que oren en nombre de todos nosotros. Anoche oramos todos, de 2 en 2. Hoy quiero a 2 que oren junto conmigo. ¿Quién va a ser? Las damas primero, ¿verdad? ¿Quién va a ser la hermana que va a orar en nombre de todos nosotros al Señor en esta noche? ¿Puedo ver la mano? ¿Quién va a ser la hermanita que va a orar? Hermana Berenice. Muy bien. Venga aquí adelante, venga. Y luego, ¿quién va a ser el hermano varón que va a orar esta noche? ¿Quién va a ser? Aquí el hermano. Venga, venga hermano, adelante. Pasen aquí al frente, así yo les comparto el micrófono. Adelante. Vamos a arrodillarnos todos y vamos a orar, hermanos. Aquí usted a este lado y la hermanita a este lado. Comenzamos con la dama, luego con nuestro hermano. ¿Cómo es su nombre, hermano? Denis. Y luego termino yo. Oremos, hermanos. Amoroso y eterno Padre, nuestro amado y querido Jesús, aquí en esta noche, Señor, después de haber oído la exposición de tu palabra, estamos agradecidos porque tú nos trajiste aquí a tu templo, casa de oración. Porque, Señor, tú contestaste nuestros pedidos, nuestros ruegos, nuestras súplicas que hicimos durante este día, pedido por el pastor, para que haya un reavivamiento en esta iglesia de Pomona y para que vinieran visitas. Sabemos que como hermanos aquí, miembros de esta iglesia, invitamos, y yo personalmente estoy agradecida en esta noche porque pudo venir otra visita. Gracias, Señor, por mi amiga que yo invité y ella invitó a otra. Y cuando me llamó esta tarde, te agradecí, Señor. Y así también cuántos otros hermanos tendrán esa gran alegría en su corazón. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios de amor, de bondad y de misericordia. Gracias por cada hermano miembro de la iglesia y principalmente por las visitas, por aquellas personas que han venido por primera vez a escuchar tu palabra. A escuchar, Señor, lo que debemos oír en estos momentos de prepararnos para estos días que estamos viviendo y para los que vendrán porque tenemos que estar listos, Señor, para estar seguros de lo que creemos y a dónde estamos parados. Señor, que nuestra fe no decaiga, que por el contrario avance. Señor, te rogamos y te suplicamos que tú nos traigas mañana, viernes y el sábado también todo el día, que nos gocemos grandemente, que sintamos esos deseos grandes en nuestro corazón, que no pongamos ninguna excusa y que, Señor, estemos aquí dispuestos a oír de tu palabra. Bendice aquí a tu siervo, el pastor Gambetta. Cuídalo, protégelo y ampáralo, Señor, para que él pueda seguir predicando esta verdad presente. Gracias, Señor, por los pastores de nuestras iglesias del Evangelio Eterno. Gracias por cada uno que están aquí presente, nuestros hermanos miembros. Y por aquellos que no han venido, Señor, te pido que ellos oigan la voz de tu Santo Espíritu y que vengan mañana viernes y el sábado también. Padre querido,
que aquel que ha estado enfermo, que no se ha sentido bien porque ahora estamos con el cambio de clima, que mañana y el sábado se estén bien para que ellos vengan también a regocijarse con nosotros. Que las visitas que han venido, que sigan viniendo, que sientan en su corazón que el Espíritu Santo les toque muy profundo y que ellas vengan a oír y terminar esta conferencia que todos la necesitamos. Padre de amor y de misericordia, perdona nuestros pecados, límpianos, purifícanos, para poder entender todo lo que hemos oído y ponerlo en práctica. Quédate hoy y siempre con nosotros. Y de manera especial te encomendamos por nuestras visitas, por las personas que están oyendo por el canal, por todos los medios, Señor, por todos aquellos, Señor, que nunca habían oído estas cosas. Bendícelos y ayúdalos, Señor, para que ellos puedan oír la voz de tu Santo Espíritu hablándoles y que se acerquen, Señor, que estudien tu palabra y que sigan estudiando y que sigan buscándote hasta que ellos también entreguen su corazón a ti. Así como todos lo hemos hecho. Yo soy una persona convertida. Que tú me trajiste, Señor, a tus pies. Pero te agradezco grandemente, Señor, porque yo te oí y yo sabía que tenía que rendirme a ti y seguir tus caminos para prepararme y preparar a otros. Gracias, Señor, por todo. Te lo rogamos y suplicamos, no porque tengamos méritos algunos, únicamente los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermana Berenice. Hermano Denis. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor Dios Todopoderoso, agradecemos grandemente tu amor hacia nosotros. Sabemos que tu venida está cerca y agradecemos mucho, Señor, porque este mensaje que tú nos das cada día es para que nos despertemos en el sueño que hemos caído. Bendice grandemente, Señor, a toda la iglesia y a todos los pueblos, Señor, que están oyendo este mensaje a nivel mundial. Sabemos que tu Espíritu Santo va a descender sobre tu pueblo y queremos, Señor, estar preparados para recibir el derramamiento del Espíritu Santo y así, Señor, proclamar este mensaje verdadero que tú das a través de los siervos y a través de nuestro querido pastor Hugo Gambetta. Bendícelo grandemente para que así como él surjan hombres con ese mismo poder que tú le has dado a él, para que muy pronto te podamos ver en gloria, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre Santo, seguimos glorificando tu nombre. Qué bueno es estar en tu casa. Qué bueno es venir a comer el alimento espiritual sólido, las profecías de tu palabra y el ver el cumplimiento delante de nuestros ojos. Pero también tú nos redarguyes, tú nos amonestas, tú nos instruyes, Señor. Y en esta noche hemos visto la verdadera condición de tu pueblo. Necesitamos que tú nos despiertes. Necesitamos el colirio espiritual para ver nuestra verdadera condición delante de ti, para salir de este sopor, de este estupor en que estamos, para poder así ver esa condición destituta y poder suplir nuestra necesidad antes que sea demasiado tarde. Te pedimos, Señor, ese aceite extra de tu Espíritu Santo. También te pedimos la justicia de Cristo Jesús y esa fe que obra por el amor y purifica todo nuestro ser. Bendice, Señor, esta iglesia. Ya estamos viendo el reavivamiento que está comenzando y sabemos que va a ser aún mucho más grande porque tu Espíritu Santo ya está obrando. Tú dijiste que tú estás más dispuesto a dar tu Espíritu Santo que lo que un padre está de dar pan a su hijo que se lo pide. Danos, Señor, ese reavivamiento de tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, en forma muy especial a los hermanos y hermanas que una vez se gozaron con nosotros y están hoy alejados, fríos, tibios, espirituales. Tráelos de vuelta a ti, que el día de mañana, al iniciar tu santo sábado, y el sábado durante el día podamos ver a muchos de nuestros hermanos de regreso en tu casa de oración.
Y te pedimos, Señor, por nuestros seres queridos, no dejamos de orar por ellos, para que tú los redargullas, que tú los amarres si es necesario, que los sacudas fuerte, para que ellos puedan reconocerte a ti y no vivir para el presente, para comer, para beber, para casarse, darse en casamiento, para construir, para comprar, para vender, para edificar, y se olviden de ti. Permite, Señor, que puedan venir nuestros hijos, nuestros seres queridos a tus pies antes que se cierre la puerta de gracia. Te lo suplicamos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.